Muy buenos días con todos los presentes. La presente audiencia trata acerca del habeas data, pero se debe tener en cuenta que el habeas data es considerado como una garantía constitucional básica para cualquier comunidad de ciudadanos libres e iguales, en donde se reconoce la posibilidad de acceder a los datos sobre cada individuo que constan en un registro o banco de datos, así también como la corrección de aquellos errores que podrían causarles perjuicio, en virtud de lo cual esta garantía es reconocida en el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador, con el objeto de perfeccionar las garantías de derechos. En cuanto al caso, es el caso 13-340-2019-00566. Como accionante se encuentra la señora Eduvia Alexander Chilacagua y como parte accionado se encuentra el registro civil de identificación y cedulación. Cabe destacar que dentro de los hechos, la señora Eduvia Alexander Chilacagua presenta ante el juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales una demanda de acción de habeas data en contra del registro civil, identificación y cedulación, señalando como presupuestos fácticos los siguientes. En el año 1987, al momento de la inscripción de nacimiento de la señora Eduve Chila, la entidad accionada cometió el grave error de asignar el campo del sexo como masculino cuando el sexo que le corresponde es el de femenino por ser mujer. Sin inconveniente alguno, ha inscrito el nacimiento de 3 de sus 4 hijos. A consecuencia del error contenido en los datos de inscripción del nacimiento en el campo del sexo, no se permite la inscripción del nacimiento de su hijo menor, Jimmy Chila, quien nació el 9 de septiembre del año 2016, bajo el fundamento de que ella es hombre y de que no puede inscribir a dicho menor con 2 padres, motivo por el cual el menor pues no pudo sacar su cédula de identidad. Con la intención de poder obtener su cédula de ciudadanía para realizar diferentes trámites, se acercó por varias ocasiones al registro civil en el mes de septiembre del año 2018 y presentó la solicitud al director del registro civil para que se realice la rectificación de los datos contenidos en inscripción de nacimiento referente al sexo. La solicitud de la rectificación de datos inicialmente fue aceptada, pero posteriormente el registro civil, identificación y cedulación negó dicha petición, alegando que de conformidad con lo establecido en el artículo 30 y 76 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, aquello debe ser solicitado por vía judicial. Consecuentemente, el 19 de noviembre del año 2018 se negó el trámite de rectificación solicitado al error constante en el campo del sexo mediante resolución administrativa número F09V01 PRO GIR AIR 001, suscrita por el señor Yanni Edson Sabanda, en su calidad de delegado de la Coordinación Zonal 4 del Registro Civil. A continuación vamos a dar inicio a esta audiencia, esperando que sea de su agrado. Muy buenos días con todo el público presente. Soy la abogada Jessica Sofía Ambato Campos, secretaria de esta unidad judicial multicompetente con sede en el Cantón Pedernales. A todos los presentes, por favor, ponerse de pie para recibir a la doctora Cristina Galeas, jueza de la unidad multicompetente del Cantón Pedernales. Muy buenos días, soy la doctora Cristina Elizabeth Galeas Balseca, jueza de esta unidad judicial multicompetente del Cantón Pedernales. Señorita secretaria, por favor, sírvase constatar la presencia de los sujetos procesales. A los asistentes se les pide apagar los equipos telefónicos y a los profesionales del derecho se les pide presentar sus credenciales. Por disposición de la señora jueza, informo que de acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Cantón Pedernales, siendo las 14:07 con fecha 15 de julio del 2020, son el lugar y la fecha señalada para la realización de la presente audiencia. Además, se encuentran presentes en la sala los sujetos procesales quienes han sido previamente notificados. En la calidad de accionante se encuentra la señora Eduvia Alexander Chilacagua, acompañada de sus abogados defensores, la doctora Gabriela Estefanía Quinapanta Castro, el doctor Pablo Israel Velasco Salguero y el doctor Wilman Rodrigo González Arango. Y por la parte accionada comparecen la doctora Samantha Gabriela Guano Catagna y la doctora Diandra Paola Benítez Morocho, como procuradores judiciales del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Así como también se confirma a los asistentes que los sistemas de audio y grabación del Consejo de la Judicatura se encuentran en perfecto funcionamiento. Gracias, señorita secretaria. Constatada la presencia de los sujetos procesales y después de haberse verificado, nos encontramos en el día y la hora señaladas, declaro instalada la audiencia de acción de habeas data dentro de la causa número 1340
2019-00566, a los presentes se les advierte apagar sus celulares o ponerlos en modo avión. Esta audiencia está siendo grabada única y exclusivamente por el dispositivo que se encuentra puesto por el Consejo de la Judicatura, siguiendo con el proceso de esta diligencia, según lo que dicta el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cabe mencionar que cada parte tiene como mínimo 20 minutos para intervenir. Le concedo la palabra a la parte accionante. Muy buenos días, su señoría. Público presente en la sala. Como es de su conocimiento, señor juez, el registro civil, identificación y cedulación cometió un grave error al momento de emitir la inscripción de nacimiento de mi defendida, la señora Edubi Alexander Chila Cagua, nacida en el año 1987, a quien en el campo del sexo se le asigna sexo masculino, cuando el que le corresponde es femenino, por ser mujer, por lo que esto representa una vulneración a sus derechos constitucionales como la integridad e identidad personal, psíquica y moral. Además, con la intención de poder obtener su cédula de ciudadanía para realizar diferentes trámites, se acercó varias ocasiones a obtener su cédula de identidad en las ciudades de Bahía de Caracas y Pedernales, a solicitar que se le rectifique en el error en el dato del sexo, en donde le indicaron que tenía que dirigirse a la agencia ubicada en Puerto Viejo para que se le rectifique dicho error, pero por motivos de escasos recursos económicos no pudo trasladarse hasta el dicho lugar. Y el día 18 de noviembre del 2018 se le extendió la resolución administrativa con número F01V01PRO-GIR-AIR001, suscrita por el señor Gianni Edison Sabando Vera, en su calidad de delegado de la Coordinación Zonal de Registro Civil, Identificación y Cedulación, mismo que se negó a ejecutar el trámite de rectificación solicitado por el error constante en el campo del sexo de mi representada. Asimismo, indica que ha inscrito el nacimiento de 3 de sus hijos, de los menores Mariuxi Alexandra Chila Chila, Mireni Inés Chila Chila y Gibor Heriberto Chila Chila, mismos que nacieron los días 3 de marzo de 2004, 10 de abril de 2005 y 1 de abril de 2006, respectivamente. Sin embargo, producto del error antes mencionado, no se le permitió realizar respectivamente la inscripción del nacimiento de su último hijo, menor de edad, Jimmy Darío Chila Chila, quien nació el 9 de septiembre de 2016, por cuanto considera que mi defendida es hombre y por lo tanto manifiesta que no se pudo inscribir a dicho menor con 2 padres, hombres, razón por la cual se está vulnerando sus derechos y los de su hijo menor de edad, quien no tiene identidad y no ha podido ser atendido en hospitales públicos por no tener la cédula de ciudadanía. En este sentido, solicito, señora jueza, que luego del trámite legal correspondiente, en sentencia se declare la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, tal como lo establece el artículo 82 de la Constitución del Ecuador, y la identidad, y se disponga la rectificación de los datos constantes en la inscripción de nacimiento de mi representada en el campo del sexo, además que se permita la inscripción de su hijo menor de edad, Jimmy Darío Chila Chila, y se disponga respectivamente la reparación integral. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Le concedo la palabra a la señorita abogada de la parte accionada. Muy buenos días, señora jueza, público presente. Soy la abogada Samantha Gabriela Guano Catagnia y en mi calidad de procuradora judicial del Registro Civil, Identificación y Cedulación, debo manifestar que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional de la señora accionante, ya que existen las vías administrativas y judiciales para que la señora Edubi Alexander Chila Cagua pueda solicitar la rectificación de la inconsistencia que consta en su inscripción de nacimiento. Por lo tanto, el registro civil sustenta su negativa a dicho trámite de rectificación solicitado por la señora accionante de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 y 76 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, ya que en el campo del sexo únicamente puede reformarse mediante la vía judicial, razón por la cual nosotros nos encontrábamos imposibilitados de llevar a cabo esta rectificación, y por lo tanto la señora debió demandar en la justicia ordinaria. Por lo que nuestra pretensión, señora jueza,
consiste en que se niegue la acción de habeas data presentada por la señora Eduvia Alexander Chilacagua porque no reúne los requisitos previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto es todo por nuestra parte, señora jueza. Muchas gracias. Agradezco su intervención, señora abogada. Y en vista que no se encuentra el representante legal de la Procuraduría General del Estado, por lo cual, si desea hacer una réplica, la parte accionante tiene la palabra. Sí, su señoría, muchas gracias. Nuestra réplica consiste en señalar que es evidente la vulneración de derechos constitucionales de mi defendida, como lo es el derecho a la identidad, reconocido en el artículo 66, numeral 28 de nuestra Carta Magna, y el derecho a la integridad personal de mi defendida, en donde se incluye la integridad psíquica y moral, misma que se han visto sobacadas por la inacción del registro civil. Y no solo se han visto vulnerados los derechos de la señora Eduvia Alexander Chilacagua, sino también del menor Jimmy Darío Chila, quien al ser un niño se encuentra dentro del grupo de atención prioritaria y por lo tanto es cobijado por el derecho a la identidad, nombre y ciudadanía, a la integridad física y psíquica y a la salud integral, tal como lo establece el artículo 45 de nuestra norma suprema, en el que señala que los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, dichos derechos fueron vulnerados al no permitir su inscripción de nacimiento, pese a que sus hermanos fueron inscritos sin ningún problema. Y además, el negarle el acceso a la salud pública por no contar con un documento de identificación que se le fue negado por el propio Estado, por lo tanto significa una vulneración del derecho a la salud, contenida en el artículo 27 del Código de la Niñez y Adolescencia, mismo que de manera específica señala, en su numeral 2, dice, revela el acceso a la educación, el acceso a la salud deberá ser permanente e ininterrumpido para prevención, tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios de la salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten. Por tal razón, señora jueza, alego a su sana crítica y para que se restituyan los derechos transgredidos de mi defendida y de su hijo. Muchas gracias, señor abogado. Si la defensa técnica de la parte accionada desea dar una contrarréplica, tiene la palabra. Sí, su señoría, como ya hemos manifestado, el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Gestión de la Identidad y Datos Civiles determina que en el registro de inscripción uno de los datos que se debe incluir en dicha inscripción de nacimiento es el sexo, mismo que será registrado considerando la condición biológica de recién nacido como hombre o mujer, de acuerdo a lo que determine el profesional de la salud que haya atendido el parto. En este mismo sentido, señora juez, dicho artículo también establece que estos datos de la inscripción pueden modificarse o por acto administrativo o por resolución judicial. Sin embargo, el inciso final dicta específicamente que no puede ser modificado si no es por una sentencia judicial, justificada en el error de la inscripción en que se haya podido incurrir. Por tal razón, su señoría, reiteramos que el registro civil no ha vulnerado ninguno de los derechos del accionante, pues no estábamos facultados para realizar dicha rectificación. Por lo tanto, señora jueza, solicito que se rechace esta acción de habeas data debido a que es improcedente. Muchas gracias. Agradezco su intervención, señorita abogada. Señorita abogada de la parte accionante, ¿desearía añadir algo más? Sí, señora jueza, me permite mencionar que en virtud de lo establecido en el artículo 42 de la Constitución de la República del Ecuador, toda persona por sus propios derechos estará facultado para acceder a los documentos, banco o archivos de datos personales que sobre sí mismos o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas. Además, en el inciso final de la norma antes mencionada, se puede verificar en una primera instancia el ámbito de protección sobre el cual se puede iniciar esta garantía jurisdiccional y que se enmarca, como en el presente caso, en la denegatoria de la solicitud de información por parte del registro civil, en concordancia con lo que amparan los artículos 49, 50, 51 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Señora jueza, finalmente voy a mencionar la sentencia de la Corte Constitucional número 025-15-CEP, caso número 725-22-EP, referente a las dimensiones utilitarias de esta garantía, donde se hace referencia al habeas data correctivo, o también denominada, señora jueza, como derecho de corrección a través del cual se resuelve rectificar información falsa, inexacta o imprecisa. Por lo tanto, señora jueza, en virtud de lo antes mencionado y conforme lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicito a su autoridad que me permita practicar las pruebas pertinentes. Tiene la palabra, señorita abogada.
Gracias, señora jueza. Me permito presentar la inscripción de nacimiento de mi defendida, la señora Edubi Alexander Chilacagua, misma que se encuentra a fojas 25, y teniendo en cuenta que los documentos públicos gozan del principio de legalidad y de legitimidad, como se puede apreciar en este mismo documento, señora jueza, se encuentra establecido el sexo masculino, que no corresponde exactamente con el de señora Edubi Alexander Chilacagua. Eso es todo, señora jueza. Agradezco su intervención, señorita abogada. De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional relativo al derecho de la réplica, doy paso a la parte accionada para que practique su prueba. Señora jueza, con su venia debo poner en conocimiento y de todos los presentes en esta sala la existencia de un formulario condicionante que consta foja 30 del presente proceso, para que pueda darse paso al cambio en el campo del sexo que requiere la señora aquí presente, Edubi Alexander Chilacagua, el cual se encuentra en la página de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, llamada REVIT, mismo que no fue completado de manera correcta, tal como consta en la base de datos que me permitiré mostrar, de fecha 4 y 27 de septiembre de 2018. Es por ello, señora jueza, que no pudo darse paso hacia un órgano jurisdiccional que emita la sentencia correspondiente para que se efectivice dicho requerimiento, como lo establece la normativa. Eso nada más, señora jueza. Agradezco la intervención de las defensas técnicas de cada una de las partes y una vez analizado el expediente que contiene esta acción, la demanda y toda la documentación que adjuntaron los sujetos procesales, de igual forma, habiendo escuchado sus intervenciones, se considera que el juzgador, al momento de conocer y resolver esta clase de acciones, debe de advertir con precisión constitucional el universo de las pretensiones del accionante a efecto de establecer si se cumple con los requisitos previstos en el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador y tal como lo establecen los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, razón por la cual es necesario determinar con seguridad si se han violentado los derechos constitucionales de la señora Edubi Alexander Chilacagua y si se cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley para que proceda esta acción de habeas data. Por favor, señorita secretaria, dé lectura a lo que señala de manera textual el artículo 92 de nuestra norma suprema. Claro, señora jueza. El artículo 92 de nuestra Constitución establece que toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer la existencia o acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de la información personal y el tiempo de vigencia del archivo o el banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles cuyo archivo debe estar autorizado por la ley o la persona titular, se exigirá la adopción de medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera a su solicitud, la persona afectada podrá acudir ante el juez o jueza competente y podrá demandar por los perjuicios ocasionados. Gracias, señorita secretaria. En este mismo sentido, los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional número 182-15 CC, publicada en la Gaceta Constitucional número 014 del lunes 28 de septiembre del 2015, se establece en el artículo 436, numeral 1 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que la Corte Constitucional efectúa la interpretación conforme y condicionada con los defectos el aumento al artículo 50 de la presente norma y determina que se deberá atender de la siguiente manera: que toda persona natural deberá responder la solicitud efectuada a la información personal en un plazo razonable que permita de mejor manera la satisfacción del derecho, que dependerá de la cantidad de la información requerida, del tipo de pedido y de la propia conducta de la persona natural, jurídica, pública o privada,
que posea la administración de los datos requeridos. Así también, luego del inicio de esta acción, el día 8 de julio del 2019, el Registro Civil, Identificación y Cedulación procedió a realizar la rectificación del campo del sexo constante en el acta de inscripción del nacimiento de la señora Edubi Alexander Chila Cagua, haciendo constar que es mujer en lugar del sexo masculino, es decir, que se efectúa la corrección del error que se había solicitado la accionante mediante esta acción. Por todo lo expuesto, con anterioridad, la suscrita jueza de esta unidad judicial multicompetente del Cantón Pedernales, siendo respetuosa con el ordenamiento jurídico constitucional vigente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, numeral 7, literal 1, 8, 88, 188, 169, 172, 424, 425 y 426 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también los artículos 45, 650 y 151 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 49, 50 y 51 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la acción de habeas data propuesta por la señora Edubi Alexander Chila Cagua en contra del Registro Civil, Identificación y Cedulación, por considerar que se ha vulnerado los derechos constitucionales de la identidad personal y seguridad jurídica de la señora Edubi Alexander Chila Cagua, por lo que se ordena la rectificación de los datos constantes de la inscripción de nacimiento del accionante en lo referente al sexo, en lo que se debe indicar que el sexo es femenino, dejando aclarando además que tal y como se ha justificado con la documentación correspondiente que obra en el proceso de registro civil, identificación y cedulación, ya se realizó dicha rectificación el 8 de julio del 2019. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 119 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, misma que dispone la reparación integral del accionante, la señora Edubi Alexander Chila Cagua, por parte del Registro Civil, Identificación y Cedulación, disponiéndose como reparación material a la economía del pago de un salario básico unificado del trabajador en general, a partir de la fecha de nacimiento de su hijo menor de edad, Jimmy Darío Chila, el día 9 de septiembre del 2016, y cuyo nacimiento, además, no ha podido ser inscrito hasta la presente fecha por el error cometido en la inscripción del nacimiento del accionante, su madre, motivo por el cual dicho menor de edad no cuenta con su cédula de identidad y tampoco ha podido ser atendido de manera gratuita en los hospitales públicos del país. Es así que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la aplicación del contenido de la sentencia número 011-16-SIS-CC, dentro del caso número 0024-10-IS, la determinación del monto de la reparación económica ordenada en esta causa corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en la sentencia signada con el número 00413-SAM-CC. De igual manera, con reparación inmaterial, se disponen las disculpas públicas que debe realizar el Registro Civil. Identificación y cedulación a favor de la señora Edubi Alexander Chila Cagua en la página web de dicha institución pública, las cuales deberán permanecer por 3 meses, así como también la publicación de esta sentencia en dicha página web y la garantía de no repetición de este tipo de actos. Ejecutoriada esta sentencia, cúmplase con lo establecido con el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y envíese la presente sentencia a la Corte Constitucional para su eventual selección y revisión, sin costas ni honorarios que regular, al haber interpuesto tanto la entidad accionada como la Procuraduría General del Estado en la audiencia celebrada en esta causa de manera oral, el recurso de apelación a la sentencia dictada en esta causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se concede dichos recursos de apelación ante los señores jueces constitucionales de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.
Debido a la señora secretaria del despacho remitir este proceso a la instancia recurrida en el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, se concede dicho recurso de apelación ante los señores jueces constitucionales de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Debido a la señora secretaria del despacho de emitir este proceso, a la instancia recurrida actúa en calidad de secretaria encargada del despacho a la abogada Lorena Mendoza, y que se notifique, se cumpla, ordenando que se notificará a las partes y que se archivó esta causa declarando la finalidad de la presente audiencia. Gracias. Bien, muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición y estamos de acuerdo con la sentencia emitida por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, puesto que consideramos que se ha realizado conforme a las disposiciones jurídicas constitucionales y legales, en la medida en que materializa la garantía jurisdiccional de la acción de habeas data, tomando en consideración que esta se encuentra establecida en el artículo 92 de la Constitución, en donde reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la protección de sus datos de carácter personal, lo que incluye también la posibilidad de rectificar estos datos en cualquier momento. En este sentido, al emitirse una sentencia a favor de la parte accionante, el administrador de justicia declara la existencia de la vulneración del derecho a acceder a los documentos de datos personales y solicita su rectificación y la correspondiente reparación integral. Adicional a ello, a través de la resolución adoptada en el caso subexamine, se puede corroborar que esta guarda concordancia con los preceptos jurisprudenciales emitidos por la Corte Constitucional en el caso de la sentencia número 032-15-CC, en donde se reconoce a todas las personas la posibilidad de acudir ante un juez competente cuando se lo imposibilite en el ejercicio de su derecho, acceder a los documentos de datos personales y solicitar su rectificación a través de la acción de habeas data. Es así que podemos mencionar que se cumple con la aplicación de la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional.